Ahora sí, muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Mil disculpas por hablar solo al aire. Gracias por acompañarnos en este grupo de discusión, es el tercero. Les recuerdo que los resultados de este análisis podrán encontrarlo en mi tesis, El golpe de Schrödinger en Bolivia, y que dentro de pocas semanas presentaré un informe contrastado de este análisis invitando expertos en el tema. Por ahora, me gustaría presentarles a nuestros invitados. Desde Potosí, una de las ciudades protagónicas de la crisis de Estado de 2019, estamos con Tiquita Oara. Tiquita, buenas noches, estamos contigo. Buenas noches, Ayin, tutay kachun tukoygan kunapaj ñoqat Ikitahuaracani. Buenas noches a quienes siguen este grupo de debate en Potosí, Bolivia, y bueno, todos los que nos escuchan, es un gusto estar con ustedes y bueno, adelante. Muchas gracias, Tiquita. También estamos desde la ciudad de La Paz con el escritor y filósofo de Aula Libre, Einar Rosso. Muchas gracias, Einar, por acompañarnos. Paz, al contrario, el agradecido soy yo y saludos a Tiquita, Nicolás Ewell y Diego Ruiz y a todas las personas que nos acompañan en este debate que esperamos no provoque aburrimiento. Por supuesto que no. Muchas gracias, Einar. También estamos desde Cochabamba, con quien anteriormente había participado con nosotros de moderador. Esta vez presentará su postura personal. Estamos con el abogado Diego Ruiz Arévalo. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Querido Ale, buenas noches. Un gusto como siempre. Una pequeña aclaración. Egresado de Derecho, no abogado todavía. Hay una pequeña diferencia. Pero como siempre, un gusto. Buenas noches a todos los que nos escuchan, los panelistas. Muchas gracias. Finalmente, también estamos con el coautor de un artículo académico sobre el papel político de los memes en la identidad de los grupos sociales. Desde La Paz nos acompaña Nicolás Ewell. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Nicolás. Medio alejado, no sé si soy el único con este problema. Bueno, estamos teniendo un poco de problemas técnicos con Nicolás. Pronto se presentará estará con nosotros. Ahora paso a también presentar el problema que nos convoca esta noche. La crisis de Estado tiene dos momentos, ¿no? Uno previo a la caída de Evo Morales y otro posterior a la posesión de Yanine Áñez. La primera pregunta se refiere al segundo momento. ¿Hubo o no golpe de Estado en Bolivia, ¿no? ¿Qué tipo de golpe fue este, si es que lo hubo? ¿Por qué? La segunda pregunta se refiere al primer momento, ¿no? ¿Cómo describir esta movilización y paro ciudadano como una revolución democrática, cívica, una rebelión urbana, una insurrección popular, etcétera? Y cerraremos viendo cómo ha afectado el intercambio entre nuestros panelistas. ¿Están viendo todos bien la señal? Yo veo una pantalla negra. Capaz soy yo. Sí, se ve bien, se te escucha bien. Muy bien, muy bien. Entonces, volvemos con el orden de los participantes. Les vamos a presentar primero la postura con la primera pregunta con Tiquita Oara. Luego estamos con Einar Rosso, Diego Ruiz Arévalo y Nicolás Ewell. En ese orden, cada participante cuenta con 5 a 7 minutos. Les pido por favor que no se pasen de ese tiempo. Y bueno, pues estamos contigo, Tiquita, para comenzar. Muchas gracias. Pues desde mi perspectiva, creo que abordar posiciones de si hubo golpe o hubo fraude como tal, nos hace caer en criterios simplistas y reduccionistas, bastante polarizados, llenos de intolerancia, ya sea por ingenuidad o interés en quitar la perspectiva crítica en la sociedad para definir una historia de los acontecimientos que han suscitado, definir un enemigo específico, un culpable y una nueva dirección social, política y también cultural.
para imponer probablemente y estratégicamente una narrativa colectiva que marque la historia y valide a fuerza un determinado suceso. Creo que para problematizar lo acontecido entre octubre y noviembre es importante referirnos a los antecedentes que desencadenan estas consecuencias. Hablamos del cansancio social frente a las irregularidades y constantes abusos por parte de un gobierno autoritario que atropelló instituciones, no respetó las decisiones populares, violó la constitución política del Estado y pretendió gestar narrativas de golpe de Estado desde el 2008, incriminando así civiles y poblaciones indígenas, entre otras. Entonces, en octubre y noviembre, desde mi perspectiva, se vive una explosión social como manifiesto del rechazo y desconfianza hacia el gobierno, hacia el sistema político, hacia todas las autoridades, hacia las instituciones, explosión que se manifiesta en las calles, en las redes, donde, a más de tener una estructura y un plan definido a largo plazo, lo que se pretendía era terminar de una vez con el abuso de poder político que había gestado por más de una década un determinado partido de gobierno. Ello concluiría en la renuncia del expresidente Evo Morales y a partir de entonces suceden un centenar de consecuencias nocivas para la población boliviana en diferentes sectores del país, donde a nombre de movimientos sociales, grupos causan terror en los vecinos, en universitarios, trabajadores, mujeres, dejando zonas sin electricidad, otras sin alimento y meses después sin oxígeno. Muchas gracias, Tequita, por tu participación. Vamos a ver cómo reacciona nuestro siguiente invitado. Estamos contigo, Aina Rosso. Bien, comienzo. Agradezco a Paz Jiménez por la organización de estos eventos y le deseo el mejor de los éxitos en la elaboración de su tesis, la cual nos convoca a esta tercera intervención de las varias programadas. El título de su tesis hace uso de la analogía del experimento mental de Erwin Schrödinger, Premio Nobel de Física de 1933. El experimento consiste en meter a un gato dentro de una caja junto a un dispositivo mecánico que al momento de detectar radiación romperá un frasco con veneno. En efecto, la paradoja se concentra sobre si el gato está muerto o vivo, pues no sabremos tal fenómeno hasta abrir la caja. Esta analogía le sirve a Paz plantearse la pregunta de su tesis, que es el golpe de Estado de Schöttering, análisis de discursos sobre la crisis de Estado de 2019. Dicho esto, quiero hacer uso de mi primera intervención evocando a otro experimento. En 1971, en la Universidad de Stanford, se realizó un experimento controversial. Sacaron una convocatoria para reclutar a 24 personas y posteriormente dividirlas en dos grupos de 12, sacadas de 70 candidatos. Cabe mencionar que cada uno de los grupos fueron elegidos mediante un proceso detallado y minucioso. El primer grupo hizo de guardias, con una única función: no hacer abuso de su poder frente al otro grupo, que haría de reclusos. El experimento estaba pensado durar 90 días. Para sorpresa de muchos, duró 6 días. La suspensión se efectuó porque los guardias hicieron lo que no tenían que hacer, es decir, abusar de su poder, sobrepasar las normas y quebrantar la institucionalidad. Imaginémonos ahora que el experimento de la cárcel de Stanford, realizado por el psicólogo Philip Zimbardo, tenga una oficina de propaganda. En ella no se cuenta la verdad de lo sucedido. Al contrario, se cuenta historias diversas para que ganen popularidad los guardias hacia la población. Sin ser eso suficiente, imaginémonos también que tienen una oficina de pedagogía, cuya función es generar material para los colegios retratando las bondades de los guardias y contando las maldades de los presidiarios. Cada una de estas oficinas, a la par de sus actividades, también empiezan a generar símbolos de identificación simple, esto último para cohesionar a la población. Esta analogía debería hacernos entender que el abuso de poder, el sobrepasar las normas acordadas, el quebrantar la institucionalidad y el tener mecanismos de adoctrinamiento sistemático nos pone frente a dos caminos.
el autoritarismo al estilo cubano, venezolano, nicaragüense, o el de recuperar la institucionalidad mediante una insurrección popular. Hoy, en este debate que ha querido ser truncado por dos representantes del colectivo indianista Hicha, Cuya Reina y Wilmer Machaca, no solo se debate si hubo o no hubo golpe de Estado, sino que se debate entre los apologistas del autoritarismo y los cuestionadores del mismo. Los primeros, sin embargo, tienen una gran ventaja, y es contar con toda la maquinaria estatal y el partido fraudulento que ha invertido y vertido a lo largo de estos 2 años el montaje del golpe de Estado. Recordemos, por ejemplo, el canal ruso RT, el informe de Juan Grabois, los presidentes y expresidentes amigos de Evo Morales haciendo propaganda, grupos progresistas de izquierda, indianistas y feministas. Sin ser eso suficiente, ahora cuentan con instituciones estatales, Ministerio de Justicia, Ministerio de Comunicación, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Culturas, entre otros. Así también cuentan con instituciones culturales, la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, fundaciones como la Friedrich Ebert Stiftung, OSFAN, Gregoria Zapazas, entre otras, organizaciones sociales, etc. Todos, con excepción de las 2 fundaciones internacionales mencionadas anteriormente, realizan labores propagandistas con recursos de todos los bolivianos para sedimentar un discurso que carece de sustento. Acoto, para terminar mi intervención, 2 datos precisos. 3, mejor dicho, para provocar en esta discusión. El 8 de abril, el MUSEF organizó un evento para emitir y regalar el documento realizado por ATV denominado Fue Golpe. En el mismo mes, pero 3 días después, el 11, el gobierno adicionó 50,7 millones de bolivianos para el Ministerio de Comunicación, es decir, duplicó el presupuesto que tenía. Y por último, tenemos la 6ª convocatoria de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que está promocionando los sucesos de Sencata y Sacaba para así catapultar su discurso. Gracias por escuchar. Muchas gracias por tus intervenciones, estimado Einar. Vale la aclaración, no es que hayamos sufrido un atentado de querer truncar el evento por parte de los mencionados por Einar Rosso, ¿no? Sino que ellos primero nos dijeron que iban a participar y últimamente nos dijeron que no, ¿no? Y ese es el motivo por el cual estamos también repitiendo a uno de nuestros participantes, al cual le agradecemos, y nuestro moderador, que tiene una postura también bastante peculiar. Ahora les dejo con justamente Diego Ruiz Arévalo. Muchas gracias, Diego, por estar aquí. Muchas gracias una vez más, Ale. Bueno, vamos directamente al punto y al grano, ¿no? En todas las discusiones que he podido ver, independientemente de que se hayan llevado a cabo por intermedio tuyo, Ale, o cualquier, no sé, entre cualquier clase de personas, en cualquier lado, siempre se hace referencia al golpe, tanto hablando a favor o en contra, sin realmente terminar de entender lo que es el golpe. Y eso es un problema, un serio problema, ¿no? El no querer en algunos momentos terminar de entender. Entonces, bueno, ¿por qué en este caso es que hay tanto problema para entender lo que es el golpe de Estado en este caso? Y es que ni siquiera los mismos teóricos o tratadistas, si vale la expresión, terminan de ponerse de acuerdo. Incluso entre ellos discuten sobre la necesidad o falta de necesidad de, por ejemplo, la participación de las Fuerzas Armadas. Con lo cual, intentando conciliar tal vez todas estas posturas, yo considero que la mejor manera de entender un golpe, y lo digo a título personal, sin duda alguna, es entender como un desplazamiento súbito, intempestivo, de la persona que ejerce la representación de un Estado. No necesariamente solo una persona que ejerce la representación de un Estado, aunque esa es la figura más comúnmente vista. También alguna autoridad electa que vaya a ejercer un cargo de decisión al máximo nivel estatal. Podríamos decir la Asamblea, por ejemplo. Entonces, de esta manera podemos entender que el golpe no requiere de intervención militar,
el golpe realmente no requiere de violencia siquiera. Y para apoyar mi punto, cito justamente al autor de nombre Bridget. Enseguida puedo aportar el nombre. Sin embargo, lo importante, más allá de quién sea, es el pensamiento. Y él establece que el objetivo básico, inicial de un golpe es neutralizar los medios coercitivos del Estado. Y yo hago recuerdo a la audiencia precisamente del motín policial, que viene a ser una neutralización de los medios coercitivos del Estado. En este momento no estamos discutiendo sobre si es moralmente aceptable que un Estado tenga medios coercitivos, esa será otra conversación. Sin embargo, lo cierto es que un golpe va a buscar anular esto, y como les digo, en el caso boliviano ha sucedido. Muchas personas también dicen que no ha sido un golpe de Estado debido a que se ha dado una sucesión constitucional. Pues, al igual que con el tema del fraude, son asuntos completamente independientes el uno del otro. La sucesión constitucional se ha dado ante un vacío de poder. No hay duda alguna al respecto. ¿Por qué ha habido un vacío de poder? Esa es una pregunta fundamental para poder responder la pregunta del debate de esta noche. Y no es que haya habido un vacío de poder porque, como algunas personas han llegado a explicarlo en esos momentos, se haya, entre comillas, despedido al presidente. Un presidente no es un trabajador común y corriente. Un presidente no puede ser despedido. Un presidente está sujeto a una clase de relaciones jurídicas completamente diferentes. Con lo cual, un presidente o es destituido o renuncia. Y renuncia o voluntariamente o involuntariamente. En este caso, fue una renuncia involuntaria. Para terminar o para aclarar más este punto, pongo un ejemplo. Si una persona se suicida, no es responsabilidad penal para nadie. Si una persona mata a otra persona, hay responsabilidad penal y es un asesinato. Si otra persona manipula a otra persona para que esa persona se suicide, es decir, la manipulada, es un homicidio. Seguimos hablando de responsabilidad penal. Pues bien, en este caso, claro que hay diferencias, ¿no? No estamos hablando de ningún asesinato, pero sí estamos hablando de la responsabilidad. ¿Hay o no hay responsabilidad? Pues bueno, la situación es la siguiente. No renunció voluntariamente, fue forzado, coercionado a renunciar. Y ante esto podemos ver la ausencia de voluntad, justamente, ¿no? Por mucho que sea redundante. Por lo tanto, no estamos hablando de un vacío de poder que se haya desencadenado por alguna situación regular, sino todo lo contrario. Finalmente, la última parte de la narrativa, digamos, de ambas partes, es establecer si la legitimidad, del gobierno que deviene después de estos sucesos. Pues bien, el hecho de que haya habido un gobierno que haya estado ejerciendo efectivamente las funciones de un presidente legalmente constituido no significa que haya sido una presidenta, en este caso, legalmente constituida. En un principio se puede creer que sí, dado que se sigue una sucesión constitucional, como decía hace un momento. Eventualmente empiezan a salir a la luz detalles de reuniones bastante chuecas, si es que se vale la expresión, bastante desconfiables, en las que parece ser que ahí es donde se decide la sucesión. Entonces, realmente no son cosas que estén del todo relacionadas, son cosas encima que están pendientes, ¿no? Para responder la primera pregunta, ya más puntualmente, sí hubo golpe debido a la renuncia forzada del entonces presidente Evo Morales. Con eso concluyo mi intervención, querido Ale, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Diego. Bueno, por si acaso vamos a hacer algunas preguntas al final de las intervenciones y me gustaría aprovechar en esta ocasión para preguntarle a Diego si es que está diciendo que el gobierno de Áñez no tenía legitimidad ni legalidad o solamente uno de estos dos casos, ¿no? Nos puedes responder si gusta más adelante. Estamos contigo, Nicolás Ewell, nuevamente gracias por acompañarnos.
Hola Ale, gracias. Bueno, sí, esta vez voy a mantener mi charla inicial un poco más corta que la anterior. El argumento va a ser un poco el mismo, ya que, o sea, es una lectura muy personal, ¿no? Lo que estoy presentando es mi lectura personal de por qué sí hubo, lo que yo digo, algún tipo de golpe, ¿no? Una de las segundas preguntas que tú haces es qué tipo de golpe, ¿no? Un golpe blando, un golpe no sé qué, no sé qué. La verdad es que no sé si podría diferenciar teóricamente distintos tipos de golpes, eh, pero algún tipo de golpe hubo. ¿Y a qué me refiero con esto? Es para mí, y bueno, igual Diego ya detalló ciertas características de lo que constituye un golpe y por lo tanto, ¿por qué lo entiendo como un golpe? En mi caso es un poco más sencillo, menos jurídico, eh, en dos características básicas en las que yo me sustento para decir que hubo algún tipo de golpe, y es decir, existió el uso de la fuerza, y a eso me refiero principalmente a la insubordinación de las Fuerzas Armadas y la policía. Lo que decía Diego, la renuncia de Evo Morales no llegó por voluntad propia, sino por presiones externas, lo que ya de por sí constituye un golpe. Y en segundo lugar, e incluso tal vez me parece más importante este punto, porque creo que es poco mencionado, digamos, en estas discusiones de que si hubo golpe o no golpe, muchas veces se mantiene, ¿no? Lo muy legalista o qué sé yo, pero me parece importante analizar qué sucede después. Hubo una intencionalidad política en el gobierno que sucede, o sea, que viene después de la renuncia de Morales, renuncia forzada nuevamente. Hay una intencionalidad política y hay una intencionalidad de virar el rumbo político y el proyecto político del país. Y para mí ese es un punto clave en la discusión de que si hay o no hay golpe. Porque independientemente de quién es, digamos, el soberano, quién es el presidente, quién está ejerciendo el poder, quien debería ejercer el poder es una persona electa con un proyecto político elegido por la mayoría del país, ¿sí? O sea, pues, eso es lo que se hace cuando vamos a las urnas cada 4 años, escoger el proyecto político que va a tener el país. Y el gobierno que entra después de la renuncia de Morales, digamos, siempre se cita el ejemplo de la renuncia de Mesa, el presidente interino que entra no cambia el proyecto, o sea, y era un momento político muy complejo, no había muchas demandas muy complejas, se estaba reestructurando, justamente era una disputa por distintos proyectos políticos nacionales, y el presidente interino transitorio que entra no cambia y no trata de implementar su propio proyecto político nacional, sin ningún tipo de legitimidad, ¿no? O sea, no me acuerdo cuáles eran los porcentajes de demócratas, pero Janine, o sea, demócratas, el partido al que pertenecía Janine Áñez, no tenía nada de legitimidad para decidir el proyecto político nacional. Y al entrar a la fuerza, volvemos al punto anterior, al entrar a la fuerza, establecen el nuevo proyecto político nacional a la fuerza. Y para mí eso es lo que constituye el golpe de Estado. O sea, hay otros elementos que pueden defender esta postura, pero para mí lo central es esta intencionalidad política de un grupo de élite que tiene intereses políticos. Y es más, o sea, como ya se mencionó, el uso de la fuerza, si bien no fue necesariamente por intereses políticos, sí fue por intereses personales, ¿no? Que es plata, que es lo que ya se habló también. Eh, por ahí lo dejaré ahora. Me parece que esos son los dos puntos centrales de mi argumento de por qué sí hubo algún tipo de golpe. Muchas gracias, Nicolás. Sí, me deja también Nicolás con una duda, ¿no? Si es que cuando él dice que hubo un cambio en este proyecto político, nos está hablando también de un cambio de régimen, ¿no? Y refiriéndome un poco a la intervención de Tiquita Guara, también me deja la duda sobre a qué se refiere específicamente con narrativas, es decir, las narrativas son de ambos lados, solo la del golpe. Les dejo con esas preguntas en el aire para ir ventilando el debate. Les recuerdo que la segunda parte de la pregunta es cómo caracterizarías, ¿no? Socialmente, políticamente, la movilización y el paro de 2019. Lo podemos ir desarrollando más adelante. Si alguno desea la palabra para responder las preguntas o para referirse a otro de sus interlocutores, este es el momento.
Lastimosamente no veo la pantalla completa, entonces no sé quién me está pidiendo la palabra. ¿Puedo? Muy bien. Esa forma de pedir la palabra me parece mucho mejor. Estamos contigo, ahí. Ok, bien. Concuerdo con los dos expositores que están defendiendo la teoría del golpe, pero creo que les falta un prefijo, y es autogolpe de Estado. Evo Morales, así como ha hecho mención Tiquitahuara, por ejemplo, desde el 2008, recalco, 2008, antes de la constituyente, ya decía que él había llevado, o había, digamos así decirlo, había pasado por diferentes golpes. Les recuerdo, el 12 de enero, Evo Morales, por ejemplo, en Cansucha Coca, menciona que hay que organizar milicias armadas. No sé, ahí, por ejemplo, me gustaría saber qué opina Diego respecto a esto. Asimismo, Evo Morales complementa diciendo que en diferentes años de su gobierno, 2008, 1 y 2011, por ejemplo, ha tenido que batallar sobre diferentes golpes de Estado. Mi pregunta en este caso sería a los dos que están defendiendo la postura del golpe. ¿La marcha del Tignis ha sido un golpe de Estado? ¿Tenía la intención para hacer un golpe de Estado? Gracias. Por favor, los panelistas, sírvanse a pedir la palabra, sí, activando su micrófono, por favor. La palabra, por favor, compañeros, si pueden. Estamos contigo, Diego. Bueno, en primera instancia quisiera responder la pregunta realizada por ti, Ale. En relación a la señora Áñez, si es que carecía de legalidad, legitimidad, ambos o solo uno. Pues bien, en un principio voy a responder en relación a la legalidad. Carecía de legalidad. Y esta es justamente una de las características esenciales de un golpe, ¿no? La ausencia de legalidad. ¿Por qué? Debido a que, si bien la sucesión constitucional pudo haberse realizado de manera acorde a las normas, termina realizándose manipulando muchas normas, haciendo uso de una constitución o sentencias constitucionales, perdón, de un ordenamiento jurídico anterior, es decir, un ordenamiento jurídico que ya no es vinculante, o dicho de otra manera, que ya no es obligatorio. Sobre la legitimidad, como decía hace un momento, en un principio se puede decir que sí tenía legitimidad debido a que hay algo que no se puede negar y es el descontento social que existía con el gobierno de Morales, más allá de cualquier ideología, con lo cual muchos ciudadanos, me incluyo entre ellos, estábamos hasta contentos, si vale la expresión, con que de una vez muchas cosas hayan dejado de suceder, ¿no? Sin embargo, como decía antes, el hecho de que estén saliendo a la luz reuniones clandestinas, movimientos debajo de la mesa, como se dice coloquialmente, pues empieza a mermar la legitimidad justamente de la que hablo, ¿no? Y si a eso le añadimos el hecho de que no existió ninguna clase de cambio fundamental en el aparato estatal, o sea, más allá de haber decidido entablar relaciones internacionales con algún país o quitárselas a otro, que a mi parecer no es nada más que una pataleta diplomática, no hizo nada. De hecho, fortaleció el aparato represivo que se había montado antes y lo utilizó, pues obviamente, para reprimir mucho más. Pero bueno, continuemos también. En relación a la pregunta del panelista Einar, ¿qué opina en relación al comentario del señor Morales sobre las milicias armadas? Bueno, va a ser la única vez que voy a responder una pregunta que no está relacionada al tema, porque no me gusta que nos vayamos por tantas ramas, pero tampoco quiero ser maleducado. ¿Qué opino? Pues yo estoy en contra de cualquier forma de violencia organizada, sea del Estado o en contra de él, así de sencillo. Venga de la derecha, venga de la izquierda, de arriba o de abajo, para mí no hace diferencia. Violencia sistemática es violencia y la violencia termina engendrando más violencia. Pero bueno, en relación a la segunda pregunta sobre la marcha por el TIPNIS, que tampoco veo que tenga sentido o relación con el debate de esta noche, no considero que haya sido un golpe, no tiene ningún elemento para poder considerar que haya sido un golpe, así como para poder establecer que haya habido un autogolpe, que es la postura que maneja el compañero Einar, debería salir a la luz, perdón, información relacionada a esto. Ahora, yo entiendo que es difícil y por lo tanto puede quedar todavía la duda, pero
realmente los sucesos que podemos ver tras el ascenso de Áñez a la presidencia dan a entender claramente que si hubo una intención de realizar un autogolpe, no proliferó, y lo que sí proliferó fue el golpe de Estado perpetrado, y por favor esta aclaración, perpetrado contra el Estado, no contra el señor Morales. Con eso concluyo, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. ¿Alguno otro de los panelistas desea tomar la palabra? Active su micrófono. Gracias. ¿Puedo? Claro que sí, adelante. Bienísimo. Desde la comunicación política, cuando se Sí, habla... yo sí Ah, puedo hablar. bueno, No, perdón, Tiquita. Mil disculpas, Nicolás, estamos luego contigo. gracias, Nicolás. Bien, desde la comunicación política, cuando se habla de narrativas, son estas narraciones de historias que marcan discursos, construyen relatos políticos y generan persuasión en la población para poder responder a lo que preguntabas. Y en este punto me gustaría tocar este tema. Mira, es interesante y hasta gratificante cómo en los diferentes conversatorios, conferencias, entrevistas y programas que abordan estos temas políticos, nosotros abordamos de manera diplomática y respetuosa nuestras diferentes posturas, ya sea si hubo golpe, si hubo fraude, qué opinamos respecto a la crisis política y social que se vivió en 2019. Pero es importante entender cómo son después estas materializadas por determinados grupos sociales en hechos sumamente violentos, cargados de prejuicios, estereotipos y criterios totalitaristas y autoritarios en realidad, que legitiman un determinado modo de pensar. Lamentablemente tengo que hacer hincapié a que a partir de esta narrativa que se pretende gestar sobre una idea de golpe de Estado, pues si bien antes se tenían determinados requisitos para nombrarte si eres de acá o de allá, es decir, eres cara o no, ahora en la calle, en determinadas regiones, ya te tildan de, o eres golpista. Y a partir de eres golpista o defiendes esta idea de fraude, empiezan a cometerse hechos sumamente violentos, que probablemente sean manejos irresponsables de todas estas narrativas bien intencionadas por determinados grupos, que es lo que pretenden provocar. Eso es todo. Muchas gracias, Tiquita. Dejo micrófono abierto, por favor, Nicolás, estamos contigo. Gracias, sí, escucha, creo que se me está entrecortando a ratos. A ver, primero solo voy a estar en desacuerdo con Diego, solo un pequeño comentario, que dijo que él me pareció que Áñez sí tuviera algún tipo de legitimidad porque el descontento con Evo Morales sería demasiado elevado, digamos. Solo me parece que esa lógica no está bien porque, digamos, si hubiera asumido Calimán en lugar de Áñez, hubieran decidido esa logia que dio el golpe de Estado, se hubiera decidido que lo prudente era que Calimán asuma, como podrían haber decidido, no es que hubiera tenido algo de legitimidad. Muy bien, un aporte. Perdón, sigue. Y respecto a Continúa, mil disculpas, Nico. Sobre la pregunta de Einar del TICNIS, ¿no? Digamos, yo le quiero hacer reflexionar, como que rebotándole la pregunta. Claramente no creo que cualquier tipo de protesta de cualquier grupo, digamos, los discapacitados también tuvieron protestas muy grandes, hubo varios sectores que tuvieron protestas muy grandes a lo largo de los 14 años, ¿no? Obviamente cualquier tipo de protesta o levantamiento no constituye un intento de Estado. Justamente quiero volver a mi definición y a mi idea de la intencionalidad. Es decir, aún si los discapacitados o el TICNIS o cualquier otro grupo hubiera logrado tumbar al gobierno de Evo Morales en ese momento, si no hubiera habido una intencionalidad política de cambiar el proyecto político nacional, eso es lo que constituye el golpe de Estado, ¿no? Entonces, volver a pensar los 21 días famosos, pensando esa intencionalidad de cambio de política estatal. En ese sentido, yo creo que a los que salieron a protestar en contra de Evo Morales y no sé qué, les quedan dos opciones: o aceptar que
fueron útiles a un golpe de Estado y separarse del gobierno que vino, es decir, el gobierno de Áñez, decir, no, yo no tuve nada que ver con el gobierno de Áñez, yo solo protesté para que Evo salga y me lavo las manos, y entonces aceptar que fueron útiles para el golpe de Estado, o hacerse cargo de una vez y aceptar que también querían cambiar el proyecto nacional a la fuerza, que es lo que a fin de cuentas están apoyando, ¿no? O sea, estas versiones de que hubiera sido una revolución popular. Eso no más. Así es, creo que Nicolás nos señala un punto importante, ¿no? La instrumentalización de la élite política, de las movilizaciones, ¿no? Pero bueno, dejamos el micrófono abierto, por favor, los que quieran participar, actívenlo con confianza. Sí, yo voy, Paf. He hecho esta pregunta de la marcha del TIBNI a los dos panelistas que están aquí con nosotros debatiendo, y no tiene que ver, como dice, por ejemplo, uno de los que nos sigue, que es Ernesto Flores Merubia, vía Facebook, que yo me estoy saliendo del tema. No, no, no. Les recalco y les puedo pasar el link. En enero 12, Evo Morales, a partir de un llamado telefónico que sale por Cansucha Coca, dice que ha pasado por diferentes golpes de Estado. Uno de ellos era el 2008 y el otro, por ejemplo, era el TIBNIS en 2011. Mi pregunta entonces va por este lado. Uno, ¿cómo podemos confiar en un presidente que no sabe lo que es un golpe de Estado? La pregunta, por ejemplo, que hace Diego aquí en este panel, cae directamente donde ese presidente que cree que en su paranoia sufre diferentes golpes de Estado cada vez que la gente está en contra de un proyecto político, y ahí concuerdo mucho con Nicolás, de un proyecto político, pero le falta a Nicolás decir algo, autoritario. Y recalco esto del autoritarismo por diferentes razones. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con lo que ya había mencionado, y es el hecho de la instrumentalización política que ha hecho el gobierno de Evo Morales a lo largo de sus 14 años para ideologizar, manipular, coercionar y cohesionar todos sus accionales a partir de un programa político. ¿Cuál? Quedarse en el gobierno. Eso, lamentablemente, se llama golpe de Estado sistemático. No es un invento, por tanto, el hecho de que yo me haga referencia a la marcha del TIBNIS. Por otro lado, punto 2. Luis Almagro, por ejemplo, llegó a Bolivia antes el ejercicio que tenían los partidos políticos para ir a las elecciones. Llegó el 17 de mayo del 2019 y dijo, más allá de los posicionamientos políticos, ese tema, en algún momento, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la CIDH, se expedirá, es decir, en la reelección indefinida. Pero hoy, dice Almagro, eso no se puede hacer sobre la base discriminatoria y que sea diferente a como ha sido en otros países de la región, que son a veces también han sido mencionados como referencia de la democracia. ¿Quién ha solicitado, por ejemplo, a la Corte Internacional de Derechos Humanos el derecho humano? Uno de los aliados de Evo Morales, Daniel Ortega, nicaragüense. En el anterior programa, PAF, que tú has organizado, estaba una persona que era Carlos Pierola. Carlos Pierola, por ejemplo, manifestaba que la derecha, tan igual como en Perú, hace una refutación de golpe, o mejor dicho, de fraude electoral para así entornillarse en el poder. Ok, asumamos eso lo que dice Einar, querido, mil disculpas que te vaya cortando, pero ve terminando tu intervención. Por favor, solo 3 minutitos hemos dado para... Vale, cierro con esto. Carlos Pierola manifiesta eso. Si aceptamos lo que dice, entonces tendríamos que dar un viraje y decir, ¿cuál es el accionar de la política
de Evo Morales. El accionar es repetir los sucesos de Cuba, los sucesos de Nicaragua y los sucesos de Venezuela. Es decir, hacer autogolpes sistemáticos para quedarse en el poder. Ayer, por ejemplo, la CIDH, y con esto cierro PAF, ha manifestado que no hay ningún principio de una reelección indefinida como un derecho humano. Gracias, Einar. Les pido, por favor, a nuestros participantes que procuren no pasarse de 3-4 minutos en estas cortas intervenciones, a menos que ya nos refiramos a la segunda pregunta. ¿Alguno quiere hacer la palabra? Dejo el micrófono abierto. La palabra, por favor, Ale. Bueno, voy a asumir que puedo seguir entonces. Sí, por favor, Diego, disculpe. Muchas gracias. Quería hacer un pequeño comentario en relación a la última intervención de la panelista Tiquita. Nos establece que en el cotidiano vivir de personas que hayan podido apoyar los sucesos del 2019, existe violencia, ¿no?, contra estas personas. Y creo que puede llegar a ser cierto, de hecho creo que lo es en cierta medida, y estoy de acuerdo con la panelista cuando dice que tenemos que salir de esto. Es muy cierto. Las personas que han manifestado no son las personas que han dado el golpe. De hecho, y hago uso de las palabras del panelista Nicolás, han servido al propósito del golpe. No creo que haya sido intencionalmente. Sin embargo, ese fue el resultado. Han terminado siendo engañados, al igual que el resto de los bolivianos. En relación a la última intervención de Einar, con relación a la marcha del TIVNIS, nos pregunta cómo se puede confiar en un presidente que no sabe lo que es un golpe de Estado. Yo no puedo, fallo al momento de ver la relación de esta pregunta con el debate. Yo no soy Evo Morales, ni soy un representante de Evo Morales, creo que tampoco Nicolás Ewell. Por lo tanto, ese tipo de preguntas deben referirse hacia el expresidente Morales y no hacia nosotros. Si se puede confiar o no se puede confiar, cada ciudadano va a decidir en base a lo que cada ciudadano decida darle mayor importancia. En relación al golpe de Estado sistemático que menciona Einar, o el autogolpe sistemático, en realidad creo que se refería, no existe ninguna evidencia, se puede decir, de esto. Es cierto que el señor Morales ha incurrido en algunas prácticas autoritarias. Personalmente yo no considero que esa apreciación sea incorrecta. Sin embargo, no por eso se puede hablar de que se repitan sucesos de Cuba o Venezuela. Son situaciones tan diferentes que no tienen mucho punto de comparación, ¿verdad? O sea, cómo llega los anteriores gobernantes al poder en Cuba mediante una revolución, diferente término, ante un régimen militar y brutal. En Venezuela se dan características diferentes, con un gobernante que en primera instancia intenta dar un golpe y que luego asume la presidencia. En Bolivia estos hechos no se han configurado de la misma manera, ¿no? Entonces realmente no tiene mucho sentido comparar a la gente que niega la teoría del golpe, que muchas veces se identifica en un espectro político de derecha. Le gusta mucho meter miedo a la población diciendo, mira, la tele nos muestra que en este país están pobres o en este país esto, y por lo tanto tenemos que rechazar todo lo que se parezca. Yo les invito a todos los que nos escuchan a que rechacemos esa forma de pensar. El amigo de mi enemigo no necesariamente es mi enemigo. El enemigo de mi amigo tampoco. Y así con todas las posibilidades que pueden haber en la conocida frase. Hay gente que se equivoca y si se equivoca tiene responsabilidad y punto. El señor Morales se equivocó, tiene responsabilidad a mi parecer y debería estar siendo juzgado y debería terminar en una celda al lado de la señora Áñez. Yo sé que no es posible por la división de géneros y demás, pero es un decir, ¿no? Realmente ambos tienen que ser juzgados y con la misma vara, porque ambos han incurrido en acciones de Estado que incluyen violencia, represión y que no deberían ser permitidos en un Estado que se considera a sí mismo democrático. Nada de esto, sin embargo, contradice el hecho de que haya existido un golpe de Estado en octubre de 2019 en Bolivia. Con eso concluyo, gracias. Muchas gracias, Diego. Justo estábamos a punto de decirte que te quedaba 30 segundos, pero bueno, el siguiente participante, ya hemos tocado un poco el tema sobre qué clase de fenómeno ha sido, ¿no? Diego dice claramente no se refiere a una revolución.
Entonces, ya lanzando la segunda pregunta a nuestros panelistas, les diría, ¿qué clase de suceso fue? ¿Una rebelión, una insurrección, una revolución democrática, ciudadana, cívica? ¿Cómo calificarían este primer momento? Los escucho. Hola, ¿me escuchan? Adelante, Tequita, estamos contigo. ¿Puedo hablar? Nico, mil O sea, bueno, disculpas. Le doy Tequita, paso, ya. le doy paso a damos- Nico. Sí. Le doy paso a Nico. muchas gracias, Tequita. Nicolás, estamos contigo. Gracias, perdón, es que creo que estoy con un poco de retraso, entonces justo cuando nos estamos cruzando ahí, pero gracias. Sí, sobre eso, bueno, un comentario que ahí que me anoté en la primera intervención de Inar, que ahora recupero para mi intervención, dice, ¿no? En algún momento que a la población le quedan dos opciones, o aceptar el autoritarismo de Venezuela y Cuba, que creo que hay que empezar a tener un contador de cuántas veces se mencionan Venezuela y Cuba en estas discusiones. Eso sería bien chistoso. Sería un interesante artículo. Dice que es o el autoritarismo de Venezuela y Cuba o recuperar la institucionalidad por medio de una insurrección. Creo que eso es una contradicción en términos, ¿no? La insurrección busca salirse de esas lógicas de poder, justamente, no busca volver a establecerlas, no busca tomarlas, no, busca salirse de esas lógicas. En ese sentido, tampoco se puede considerar que ha sido una revolución, por lo que comentábamos eh, el anterior fin de semana, que muchas de las personas que salieron a marchar, ahora que se tratan de desmarcar del gobierno de Áñez, dicen que no había un proyecto político detrás de, de la insurrección o revolución, ¿no? Por lo tanto, no sería una revolución justamente porque no buscan tomar el poder. Pero si no buscan tomar el poder, digamos, si nos recuperemos a Lenin, ahí está justamente el problema de la espontaneidad, ¿no? Que quién se vuelve, o sea, se vuelven útiles para una nueva élite que comete un golpe de Estado con no solo el respaldo, sino el aplauso de gran parte de esta gente que simplemente por estar en contra de un gobierno acepta, digamos, lo que dice criticar. Eso. En ese sentido, quiero constatar esto, ¿no? Es o aceptan que querían cambiar el proyecto político nacional por medio de la fuerza, o aceptan que fueron útiles a un golpe de Estado o a una toma de fuerza, o a una toma del poder por medio de la fuerza. Eso, creo que esas son las dos opciones que le queda al discurso de revolución o insurrección. Muchas gracias, Nicolás. Estamos con el micrófono abierto. ¿Quién quiere tomar la palabra? Tiquita, estábamos contigo, mil disculpas. Muchas gracias. Bien, es importante entender que las problemáticas sociales y políticas no son aisladas respecto a lo que comentaban nuestros panelistas Diego, Nicolás y Einar. En este sentido, no pretendamos entender el supuesto golpe de Estado como un fenómeno aislado que no tiene que ver con otras revueltas, manifestaciones y otras manifestaciones de autoritarismo que se han vivido en el país por parte del gobierno, y eso lo podemos ver en la prensa escrita. De esta manera, al tratar de entender el tema de golpe o fraude solo como un fenómeno del que no deberíamos abordar otros temas o irnos por las ramas, como así mencionan, nos muestra un sesgo al no entender las condiciones contextuales referentes a ello, tales como los hechos violentos que se han descrito ya en prensa nacional, de los que fueron víctimas estudiantes, gremiales y mineros entre octubre y noviembre del 2019. En consecuencia, los incesantes esfuerzos actuales, institucionales, gubernamentales, por establecer una historia a partir de la idea de golpe, incriminando legal y socialmente de golpista a todo quien haya salido a las calles en contra del fraude probado, suscitado en octubre, y todo aquel que se manifieste ahora en rechazo a la idea de un golpe, nos demuestra la necesidad de incrustar una ficción llena de prejuicios con enemigos construidos, si bien antes era el cara, el jailón, después el pitita, ahora es el golpista, frente a una realidad que vivimos todos. Creo que es importante prestar atención en este punto a la responsabilidad mediática y discursiva que se tiene que tener a partir de ello. Muchas gracias, Tiquita. Dejo tu micrófono abierto nuevamente.
Sí, remarcando lo que dice Tiquita y respondiendo lo que dicen los otros dos panelistas, Diego y Nicolás, esto, por ejemplo, se hizo en el gobierno de Evo Morales. Se trata de un cuadernito destinado a niños de primaria para enarbolar la imagen de Evo Morales. Mil disculpas, Einar, que te corte. Por favor, los demás panelistas pueden silenciar sus micrófonos para que no haya eco. Por favor, mil disculpas, Einar, sigues con la palabra. Por otro lado, esto, por ejemplo, lo que buscaba es lo que Nicolás dice, pero lo dice a medias, y es el hecho de que tenían un proyecto político más. No, perdón, me corrijo. Tiene un proyecto político más, y es quedarse en el poder, pero a partir de políticas autoritarias, tan igual como sucedieron en otros países, el caso de Nicaragua, por ejemplo, sin ir más lejos. Otro dato igual de interesante es esta, la encuesta mundial de valores del 2019, impulsada por el CIS, ¿no? Impulsada por la vicepresidencia, etcétera, en donde Bolivia, por ejemplo, comparte actitudes total y completamente autoritarias con países musulmanes. Entonces, me extraña que Nicolás, por ejemplo, enfatice en el hecho de decir, o tienen un camino o tienen otro. Creo que no está viendo la realidad, porque los caminos no son o A o B, o asumes que eres responsable o asumes que has sido instrumentalizado. El que está siendo instrumentalizado es él por un gobierno que se quiere quedar hasta más no poder. Y por otro lado, lo que deberían acá los compañeros estar respondiendo es el hecho de por qué se hace un discurso en relación a las masacres, pongo entre comillas, Sencati y Sacaba. Doy un ejemplo. Si ustedes van, por ejemplo, al libro de Felipe Quispe, La caída de Goni, que también la podemos manifestar como un golpe de Estado porque la población estaba en contra de él, por ejemplo, en una de las páginas al comienzo de este diario, menciona la instrumentalización de las muertes. Dice, por ejemplo, él que murieron en Guarizata ciertas personas y les instruimos desde la CETSUTCB a los niños a llorar en RTP para causar conmoción a la población y así que la sangre aymara pueda salir a las calles y derrocar al gobierno. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en el caso de Sencati Sacaba. Si hablamos de Sencati Sacaba, ¿por qué no hablamos de Montero, Vila, del caso de las personas que fueron agredidas y acribilladas de Potosí cuando estaban viniendo aquí a La Paz? O, por ejemplo, del caso de una transmisión de Herbol de 3 horas, en donde manifestantes que estaban queriendo entrar a la Plaza Murillo se enfrentaron a mineros que estaban alineados al gobierno, a policías que defendían a estos mineros, etcétera. El relato, por tanto, del golpe de Estado quiere de manera aplastante acallar estas cosas. Tan igual, por ejemplo, como el relato del 52, la Revolución Nacional, etcétera, etcétera, que quiere acallar, por ejemplo, los campos de concentración que se construyeron. Entonces, Nicolás, no es una cuestión de o eligen esto o aceptan aquello. Es una cuestión de decir algo muy recurrente, y es el hecho de que tanto tú como yo, como Diego y Tiquita, no aceptamos gobiernos autoritarios. La pregunta es entonces, ¿por qué aceptamos que el gobierno de Evo Morales, siendo tan autoritario, todavía tenga defensores, apologistas de estos hechos? ¿Por qué entonces, Nicolás, tú apoyas a un gobierno que sistemáticamente ha roto todas las cláusulas de un contrato social? Entonces, ese es el fenómeno, el hecho de que no aceptamos el autoritarismo, por así decirlo, de Áñez, con esto termino, Paf, no aceptamos el autoritarismo de Áñez, pero sí aceptamos el autoritarismo de Morales. Ese es el problema. Por eso estos grupos salen a las calles a manifestarse. Y claro, cuando se le está encarcelando, etcétera, etcétera, aplauden y dicen es justicia, cuando en realidad es un acto total y completamente ilegal.
y además es un abuso de poder frente a una persona. También un poco el debate, ya estamos bastante tiempo. Los escucho, panelistas. Adelante, Nico. Estamos contigo. Adelante, Nico, estamos contigo. Bueno, primero, perdón, voy a ceder ahorita la palabra. Ya, volvemos contigo en cuanto se estabilice. Bueno, ha sido un debate bastante acalorado por lo pronto, un poco disperso, es cierto. Sin embargo, hay que recordar a nuestra audiencia y nuestros panelistas que el tópico es grande, el fenómeno es complejo, es político, es social, tiene perspectivas comunicacionales, jurídicas y amerita esta clase de dispersión porque no necesariamente estamos buscando el disenso, sino ventilar aquello que nos hace diferentes también en nuestras perspectivas. Cedo la palabra ahora a los panelistas que gusten tomarla. La palabra, por favor, Ale. Claro que sí, Diego. Muchas gracias. Para responder a la segunda pregunta del debate, ¿cómo podría yo denominar al fenómeno social que ha existido? Pues bien, como decía hace un momento, yo considero que sí es necesario separar el actuar de las manifestaciones de lo que sucede posteriormente. Los manifestantes estaban expresando descontento y en nuestro país, al igual que en muchos otros, eso está permitido. Sin embargo, demostrar descontento no es lo mismo que ir a quemar instituciones públicas. Hay una gran diferencia. Uno es mostrar descontento y el otro es quemar. Bastante sencillo. Con lo cual, pese a que no hayan sido ellos las personas, los manifestantes, me refiero, quienes hayan ejecutado el golpe como tal, podemos entender que sí ha existido algún tipo de organización. No obstante, la organización que han llegado a tener no es lo suficientemente grande como para ser considerado una rebelión. Además de que no ha existido como tal un elemento de resistencia. Es cierto que hubo represión, sin embargo, ha sido represión y no ha habido resistencia del otro lado. Para que haya resistencia, tenemos ya que hablar, como decía hace un momento, de muchísima más organización y no una espontaneidad tan grande como la que ha sucedido en este país en 2019. Entonces, ante este, digámosle, desorden, ante este caos social que ha existido, es que podemos descartar la idea de una rebelión. Una revolución, sin duda alguna, no ha sido, porque las revoluciones son armadas, y las revoluciones, además, si bien no necesariamente, pero tienden a ser clandestinas, no en las calles o en las redes, como decía alguna otra panelista. En relación a la insurrección, pues vemos más bien en este concepto que hay mucha organización, ¿no? Hay muy poca organización para hacer una rebelión, pero hay demasiada organización para hacer una insurrección. Las insurrecciones son momentáneas, son en el momento. Acaba el hecho, acaba, pero esto no es lo que ha sucedido en Bolivia. De hecho, se han formado, así como todos los grupos violentos que han existido de parte de un bando que abundantemente nos mencionan algunos panelistas, también han existido grupos violentos armados y organizados del otro bando. Por ejemplo, la famosa, o mejor dicho, infame Resistencia Juvenil Cochala. Con lo cual, como no tenemos ninguno de estos escenarios configurados, en primer lugar, esto solo refuerza la idea de que fue golpe y no fue otra cosa, pero si tenemos que darle un nombre a las movilizaciones, pues yo las llamaría como acabo de decir, movilizaciones. Las movilizaciones no han terminado en el poder. Quienes han terminado en el poder ha sido una pequeña oligarquía que se ha instaurado haciendo uso de estas movilizaciones y de estos manifestantes. Tal vez los manifestantes tenían una intención noble, tal vez no, realmente ni siquiera me interesa. Sin embargo, sí los han usado. Quienes sí tuvieron intencionalidad,
quienes sí incurrieron ya en los actos de violencia, incluso los que muchos hacen referencia, fueron las personas que ahora están o escapadas, o fugadas, encarceladas o supuestamente refugiadas. También quiero hacer mención sobre las intervenciones de otros panelistas. Iquita nos dice que son problemáticas que no pueden ser entendidas de manera aislada, y estoy de acuerdo. Pero el hecho de que no las vayamos a entender de manera aislada no significa de ninguna manera que tengamos que mezclar absolutamente todo. Si estamos analizando un golpe o no golpe, lo que tenemos que analizar es cómo sucede el vacío de poder. No las manifestaciones, no el fraude, nada de eso. Perfecto, ahorita concluyo. Y sí, también concuerdo en que tenemos que prestar atención al discurso mediático que nos presentan enemigos construidos e imaginarios, por ejemplo, Venezuela, Cuba o Nicaragua. Muchas gracias. Si algún panelista desea hacer uso de la palabra, le cedo. Por lo pronto, también les... Perdón, ahora sí. Claro que sí, Nico, estamos contigo. Ahora sí. Perdón, disculpe, es que surgió una cosa. Bueno, solo empezar diciendo, hacer esta aclaración de nunca decir soy esto o no soy esto, pero no estoy defendiendo al Evo ni al MAS, quiero que eso quede bien en claro. Como dice Diego, se puede hablar del autoritarismo de Morales, todo lo que uno quiera, pero eso va más allá, o sea, es decir, sí, y eso puede generar un descontento, que genera una movilización, etcétera, pero entonces la pregunta se vuelve si es esa movilización que sacó al presidente, si fue efectivamente una presión popular lo que logró sacar al presidente, como sucedió en el 2003, digamos, como sucedió en el 2005. ¿No? Y por eso es que no se puede hacer la comparación de decir si esto es golpe, el 2005 o el 2003 también es golpe. Porque en uno es evidente quién saca al presidente y en el otro no es evidente quién saca. O sea, bueno, también es evidente, ¿no? Son las Fuerzas Armadas. No hay una sugerencia, no hay un militar que pone una banda presidencial, hay un montón de elementos que se pueden hablar, ¿no? Entonces, es decir, es como, o empezamos a argumentar que efectivamente lo que sacó a Morales fue la movilización, o lo que se está tratando de hacer es justificar el golpe diciendo es que era tan autoritarista que la única forma de sacarlo era golpe, entonces se justifica. Que eso de nuevo sería una discusión completamente separada, no es la discusión de que si hubo o no algún tipo de golpe. Esas renuncias en cascada fueron provocadas, no las circunstancias en las que renunció, ¿no? Adriana Salvatierra, quien le correspondía primero, Víctor Borda, quien le correspondía después, pero vamos a dejar que nuestros panelistas respondan la pregunta de Nicolás. Gracias, Nico. En vista de que... Claro que sí, estamos contigo, Einar. Ok, buenísimo. En la parte de la utilización que hace mención los otros dos panelistas, tendría que haber una planificación antes de estas personas que se han reunido y que tanto escándalo ha levantado en la Universidad Católica. Los anteriores panelistas de los otros dos eventos, por ejemplo, manifestaban quiénes son ellos para poder hacer tal y cual cosa. Mi pregunta es, a nivel general, ¿quiénes deberían estar? Evo Morales, por ejemplo, cuando tiene una entrevista con Rafael Correa, después de salir de Bolivia, manifiesta que debería ser el Vaticano, la OEA y la Fundación Carter, por ejemplo, los que deberían hacer una comisión de la verdad para al final, ver si ha habido fraude o no ha habido fraude. Es decir, me extraña mucho que la gente diga, pero es que la Iglesia Católica, ¿por qué tiene que estar ahí? No, esas personas no tienen credibilidad y no sé qué y no sé cuántos. Ok, si no tienen credibilidad esas personas, ¿por qué entonces las personas allegadas al MAS han aceptado esa reunión?
Si yo no acepto, por ejemplo, y no doy credibilidad a esta reunión, no la asisto, simplemente. Listo, no me presento. Pero las personas se presentaron. Y así como lo dijo uno de los senadores, ahí se acordó, vamos a asumir la legalidad de Áñez, pero si ustedes no eliminan la sigla del MAS, ok, como ya han aceptado que el MAS ha hecho fraude y lo que correspondía era eliminar la sigla, han pactado para que al final no se elimine esa sigla. Entonces, vuelve otra vez esta cuestión recurrente de parte de los panelistas de decir ustedes han sido utilizados. No, no, no. Nosotros no hemos sido utilizados. Nosotros teníamos un objetivo, sacar a Evo Morales y de ahí luego que las reglas de juego del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, entre otros, hagan un trabajo eficiente y que Áñez, en ese caso, asuma un acuerdo en relación a llamar a elecciones. No hay una cuestión de decir acá que un cierto grupo tenía la intención de derrocar a Evo Morales porque, como lo dice Carlos Macusaya o como lo dice Fernando Molina, estaban siendo o teniendo desprivilegios y por tanto no aceptaban eso y han salido a las calles y demás. ¿Se dan cuenta? La narrativa que ustedes manejan es esa narrativa de amigo-enemigo. Y no es una narrativa, por ejemplo, que se sustente en las leyes, así como, por ejemplo, lo dijeron estos panelistas y los anteriores panelistas en las otras reuniones. Aceptan, por ejemplo, el hecho de que el grupo contrario tiene que ser total y completamente legal, pero no se cuestionan de por qué su grupo que están apoyando ha sido tan ilegal en tantos procesos. Claro, están igual como la retórica de Richter, ¿no? No, es que hay que ser legales ahora. Claro, y todos los que han sido ilegales antes, no, hay que disculparlos, no hay que hacer nada a ellos, no hay que someterlos a absolutamente nada. Esto Richter, por ejemplo, lo dijo en el tercer programa del CONADE. Entonces, hay que tener realmente, yo creo, una capacidad, Nico, te doy la palabra un ratito, hay que tener realmente una capacidad muy grande para decir, no, es que ha sido golpe y todo lo que digan los demás no tiene sentido porque han sido utilizados. Ok, si hemos sido utilizados, también han sido utilizados los del Alto, pero a los del Alto, en el caso de la masacre, se hacen y se enarbolan banderas para ponerlos como héroes. Y no se hace una investigación seria, y esto obviamente el gobierno no lo va a hacer, y está eliminando pruebas de los otros sucesos. Sí, ¿qué tal? Resumiendo un par de cosas. Es decir, creo que igual se puede discutir cuál fue el papel del MAS, digamos, de el vacío de poder, si Salvatierra o no asistió a la reunión. O sea, me parece que esos sí son puntos necesarios e importantes a discutir, pero eso no, aún así hayan asistido Salvatierra y otros diputados o senadores o representantes del MAS, aún así no había legitimidad, ni en las personas en esas reuniones, ni en el lugar físico de la reunión. Esa reunión tenía que haber sucedido en el Palacio Legislativo, como todos sabemos. Bueno, solo esa aclaración, digamos que de nuevo, me parece que sí se tiene que discutir qué papel tuvo el MAS, totalmente de acuerdo. Y de nuevo, recalco, no creo que ni yo ni Diego estamos defendiendo al MAS necesariamente, simplemente estamos estableciendo que sí, efectivamente hubo una toma forzosa de poder. Y esta es una pregunta bien específica que yo quiero hacer y realmente me gustaría que me respondan. Si creen o aceptan mi tesis de que hubo una intencionalidad política. Es decir, de que independientemente de que si la movilización ciudadana tuvo que ver, no tuvo que ver, fue útil, no fue útil, la gente que entró al Estado, a manejar el Estado, tenía una intencionalidad política más allá de simplemente llamar a elecciones, que era lo único que debieran haber hecho, si es que todo fue constitucional. Sí o no, y si sí, o sea, pensar esa diferencia con el 2003.
en el cual quien entró a manejar los asuntos del Estado no tuvo una intencionalidad política. Muchas gracias, Nicolás. Enseguida le seguimos dando la palabra. Hay un comentario, bueno, varios. Uno de ellos dice, ¿no? Si realmente hubo golpe de Estado, Andrés Adán Rioja, para no caer en el discurso partidista del MAS, no se debería omitir la responsabilidad de Evo Morales y su círculo en él, ¿no? Es una afirmación que hace. Luego, también nos dice Sandra Mamani, qué poca ética de aquellos que piensan que con el poder de un falso discurso de golpe quieran cambiar la historia, ¿no? Les dejo un poco esos comentarios en el aire porque no son preguntas directas, tampoco dirigidas a uno de nuestros panelistas, pero enriquecen la recepción que estamos teniendo en vivo en este momento, ¿no? Dejo el micrófono abierto para el que quiera hacer uso de la palabra, ya vamos finalizando el programa. Gracias. ¿Puedo? Por supuesto, adelante, Tiquita. Bien, a manera de conclusión, a todas las personas que salimos a las calles en contra del fraude electoral comprobado, en contra del autoritarismo y del abuso de poder, es importante decirles, desde mi percepción personal, no fuimos útiles al golpe, o utilizados, o útiles para fines políticos. Manifestamos nuestro total repudio y ejercimos nuestro derecho a la protesta en contra de ese autoritarismo. Pretender asumir que nos utilizaron y creer esa narrativa de pititas útiles en algún punto que burlescamente mencionan determinados grupos sociales, instituciones gubernamentales y tucuimas, es despojarnos de nuestra humanidad e instrumentalizar las heridas, la sangre y la muerte. Es quitarle valor a nuestros compañeros que murieron, 2 acribillados en Montero, 1 a quien movimientos sociales lo golpearon hasta matarlo en Guayculi, Cochabamba, nuestras compañeras universitarias violentadas y compañeros maltratados en Vila Vila, mi familia minera, potosina, a quienes consideramos familia siempre, que en pleno aniversario de Potosí recibía bala, piedras y palos en Playa Verde a nombre del movimiento social, aquella persona que murió en el Prado después de una golpiza por, entre comillas, movimientos sociales que se llenan la boca con el supuesto golpe de Estado, los compañeros de Yungas que fueron violentados en Adepcoca. Creo que tenemos todavía esa humanidad y esa creencia y no instrumentalizar las muertes, que por determinados grupos creo que les encanta hacer, que por determinadas instituciones está bien a nombre de escribir crónicas, relatos, ensayos, literaturas magníficas sobre todo ello. No fuimos tontos útiles, ejercimos un derecho a la protesta, le dijimos basta al autoritarismo, al fraude y bueno, es importante entender ello para no quitar toda esa moral y asumir la burla de quienes pretenden hacernos creer que fuimos los útiles en esas manifestaciones. Concluyo con eso. Gracias por la intervención de Tiquita. Seguimos con un poco de los comentarios. Vuelve a decirnos, ¿no? Adán Rioja, decir que la gente que salió a las calles repudiando el afán prorroguista de Morales fue útil al golpe. Es como decir que la gente que murió en el Alto en 2003 fue útil a la corrupción del MAS. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Era imposible para la gente que luchó en 2019, no solo tititas, también cocaleros de Yungas, ayus del norte de Potosí, mineros, estudiantes de la San Simón, saber lo que iba a pasar tras bambalinas. Si hubo un aliado del golpe, fue la angurria de poder de Evo Morales. Luego Sandra Mamani nos vuelve a comentar, el vacío de poder se da por la renuncia de autoridades. Eso es de conocimiento nacional. José Choque nos dice entonces el MAS es golpista, eran ilegales. Y bueno, Oscar Walsh también nos dice que está por demás claro que fue fraude y luego un bochornoso negociado entre todos los politiqueros. Dejo el micrófono abierto nuevamente ya para ir cerrando las últimas intervenciones de nuestros panelistas. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, te tomo la palabra a modo de cierre, así para ir en orden. Yo retomo mucho la palabra que utiliza Tiquita. El hecho de hacer una anunciación, de decir, ustedes han sido utilizados para efectuar un golpe de Estado, es realmente bochornoso. Eso sí, realmente es bochornoso y quita y despoja todo criterio de autonomía de personas que se movilizaron en esos días. Y claro, lo que hace, por ejemplo, y aquí voy a tomar 2 libros de un autor tan citado por
hoy en día las personas que hacen la apología al autoritarismo, Fernando Molina, por ejemplo, en este libro, escribe en el libro La izquierda boliviana frente a la revolución y la democracia, escribe, por ejemplo, que para la izquierda boliviana la democracia siempre ha sido un instrumento para prorrogarse en el poder. Aquí yo le aumentaría, y no solamente sería la izquierda, sino también grupos indianistas, en los cuales, por ejemplo, algunos aman a Carlos Macusaya por sobre todas las cosas. Extrañamente, Fernando Molina hoy, o en este año, por ejemplo, escribió este otro libro, Racismo y Poder, que es, al final de cuentas, lo que dice Tiquita, es la deshumanización de esos grupos que total y completamente indignados por el abuso de poder y el autoritarismo de Evo Morales han salido a las calles. En este libro los catalogan de racistas. Cuando Fernando Molina aquí está total y completamente perdido de lo que es racismo. Podríamos citar varios libros. Voy a promocionar uno, ya que les gusta tanto los libros. Este, publicado por Plural Editores, Racismo, una introducción, que realmente es un libro clave para entender lo que es el racismo. Lamentablemente, lo que hacen los grupos de gobierno y los grupos a favores de ellos, como el caso de Hicha, que hoy en día consume las mieles del Estado, gracias a artículos o panfletos como este libro de Carlos Macusaya, que Nicolás, por ejemplo, lo difunde muy bien, lo que hace, por ejemplo, es solo y únicamente prorrogar ese discurso de que en Bolivia hay racismo, cuando los verdaderos racistas están en el poder. Hoy tienen un poder que no es cuestionado por la izquierda boliviana, por los indianistas bolivianos y por todas estas personas que hacen jolgorio de deshumanizar a esas personas que han salido los 21 días. Te agradezco, Paz, por este tiempo, agradezco a tu público y felicidades otra vez por tu tesis. Muchas gracias, Einar. Estamos con Diego nuevamente. Por favor, muchas gracias. Se habla de deshumanizar, despojar de la humanidad a algunas personas, mientras se pone en duda el término de masacre para las muertes sucedidas en Sencata o Sacaba. Totalmente. Me parece bastante... Muchas gracias. Me parece honestamente simple y sencillamente contradictorio, me parece que no tiene sentido. Personalmente considero que cualquier muerte humana amerita una investigación, amerita el dolor de todos, no debería ameritar solo el de sus allegados o de sus familiares, cualquier persona. No hay que preguntarnos por quién repican las campanas, ¿no? Realmente es importante aclarar eso. Por otro lado, Einar hace un momento decía que preguntaba quiénes deberían haberse reunido si es que no era la gente de la UCB, y nos habla de Morales y el Vaticano. Bueno, yo quiero hacerle notar al público aquí que no existe sentido, porque las cosas del Vaticano venían mucho después. Personalmente no estoy de acuerdo con que nadie se intrometa en los asuntos de mi país. Sin embargo, si eso iba a calmar los ánimos, ¿por qué no? No obstante, la pregunta era por qué existieron reuniones clandestinas en un lugar que no tiene la posibilidad de celebrar reuniones que sean oficiales, ¿no? También Einar empieza a referirse tanto a Nicolás como a mí o diciendo que somos nosotros los que hacen muchas aseveraciones a la vez que citan los autores de estas aseveraciones. Entonces, para la audiencia, por favor, yo no tengo nada que ver con ningún autor. A mí no, sí me gustan los libros, pero realmente intento evitar hacer referencia a ellos. Estoy intentando hacer uso de mi propio criterio y no de lo que me dicen periodistas o nadie en este país. La situación es la siguiente. Einar nos decía que por qué estamos diciendo que los anteriores no pueden ser tocados, nos decía. Hay que juzgar a unos, pero los de atrás no se puede. Bueno,
No sé si no me escuchó, no sé si lo está omitiendo intencionalmente. Personalmente yo me manifestó a favor de que se investigue e incluso encarcele al señor Morales, tanto como a la señora Áñez. Entonces, no hay que ignorar al fin y al cabo los argumentos que pueda tener una contraparte en un discurso. Eso es algo muy importante. Ni incurrir en las falacias ad hominem en las que están incurriendo en estos momentos nuestros compañeros panelistas, de atacar y decir, es que ustedes nos dicen esto, ustedes nos dicen el otro. Bueno, yo personalmente no en ningún momento he dicho que hayan sido utilizados o que hayan sido utilizados por tontos, como en algún momento se dijo, por si acaso. Yo más bien digo que han sido engañados, compañeros, que han sido engañados por personas que sí tenían una intencionalidad política clara, nociva para nuestro país, y pongo de ejemplo los millones que nos han desfalcado, y por lo tanto no creo que ningún manifestante haya tenido como intención el que nos roben dinero. De hecho, se expresaba hace un momento que habían dicho los manifestantes que ellos no podían saber que todo esto iba a suceder. Justamente por eso yo lo digo, han sido engañados. Y no, no es para que se sientan tontos ni nada por el estilo. Es para que así como protestaron en un momento, protestemos ahora muchos más. No solo los de un lado, no solo los del otro, no caer en que si me conviene esta vez o no me conviene. Hay que defender ciertas cosas. Por ejemplo, el espacio que tenemos en esta clase de discursos para expresar ideas diferentes. Y esto lo menciono intentando responder a la última pregunta. ¿Con qué me quedo de todo esto? Con las denuncias de violencia. Violencia es violencia y no debería existir, por un lado. Y por otro lado, con la disidencia que existe en este grupo de debate. No estamos obligados a pensar igual, está muy bien que pensemos diferente. Lo que no está bien es que ninguna parte se enfrasque en su propio discurso, ¿verdad? Yo considero realmente que podemos avanzar. Enseguida termino. Considero que a nivel nacional vamos a poder conciliarnos una vez que unos acepten sus responsabilidades, sus acciones, y otros, por supuesto que también. Ambas partes, y así por fin va a poder haber paz y tranquilidad para todos. Muchas gracias una vez más. Gracias, Diego. Einar ha vuelto a pedir la palabra, sin embargo, si alguno de los panelistas quiere ¿Pido la concluir, palabra? estamos contigo, Nicolás. Luego Einar va a volver a tener la palabra para la contraparte. Ya, claro que sí. Bueno, a ver, quiero aclarar una cosa. Mi intento, obviamente no traté de deshumanizar las personas que, como bien dicen, con mucho derecho salieron a protestar, todo el derecho del mundo de estar descontentos, todo el derecho del mundo de protestar, de parar, como todo ciudadano tiene derecho a expresar su descontento, de eso no hay duda. Lo que sí creo que fue utilizado fue el movimiento, y justamente por lo que las mismas personas pertenecientes al movimiento dicen, que no tenían un horizonte más allá del derrocar a Evo. Justamente al no tener un horizonte más allá del derrocar a Evo, dejan las puertas abiertas para la élite que quiera utilizar el movimiento lo haga. Y eso es lo que hicieron. No es que se los ha deshumanizado y han dicho que no pueden pensar o accionar por sí solos. Ese no es el punto. Es que el movimiento por su propia naturaleza ha sido utilizado. Y respondiendo a la pregunta, a una de las de Facebook, nuevamente, no creo que las muertes del Alto del 2003 o el 2005 hayan sido útiles a la corrupción del MAS o lo que sea, pero sí creo que el MAS capitalizó sobre las protestas de inicio de siglo, de las del 2000, del 2003, del 2005. No eran del MAS, y el MAS sí logró capitalizar políticamente sobre esos conflictos. Eso no significa que hayan sido utilizados, pero el MAS sí efectivamente capitalizó, y el MAS y el Alto tuvo una relación muy cercana durante mucho tiempo que ahora vemos que está frágil, digamos, y esa es otra discusión nuevamente. Me parece que es una discusión completamente aparte. Ya para ir cerrando, creo que en ningún momento hablé del Macusaya. No sé por qué se me acusa de hablar bien de su libro o no sé qué cosas. Quizás alguna vez compartí algo suyo en Facebook, pero no estoy del todo seguro. Pero especialmente hoy o en mi anterior intervención no hablé nada del Macusaya. Así que no metan palabras en mi boca. Bueno, y finalmente, realmente creo que cuestionar el racismo
que hubo, que sigue habiendo en el país y que va de la mano del hecho de cuestionar las masacres o poner las masacres entre comillas, evidencia mucho el lugar de donde viene la postura del discurso revolucionario o insurreccionario, ¿no? Solo hacer ese comentario. Gracias, querido Nicolás. Estamos ahora nuevamente con Eina Rosso y por último, la última intervención por Tiquita Guara, cada uno 3 minutos más, por favor. Gracias por sus participaciones. Bien, yo pensaba que estábamos en la parte de las conclusiones, pero he sido varias veces mencionado. Voy a hacer la cita del libro La caída de Goni de Felipe Quispe Huanca y dice: milagro, las balas de Guarizata no han sido en vano. Tampoco fue un tiro al aire, pues perforó el corazón de piedra, es decir, promovió y movió el mar humano de la ciudad aymara, la población del Alto. Al ver la muerte de una niña de 8 años y al escuchar la voz de una viuda con sus hijos, se enardece y se enfurece. Salen a deshojar sus rabias a las calles bajo la consigna de la que la sangre llama a la sangre. Esto sí es instrumentalización. Tan igual como la instrumentalización que se está haciendo de Sencata y Sacaba. Y lamentablemente, cuando Diego, por ejemplo, menciona que tenemos que hacer denuncias del autoritarismo, ya sea de izquierda y derecha, sí, comparto, pero lamentablemente cuando es un autoritarismo que va alineado a cierta ideología, callan, guardan silencio. La encuesta mundial de valores del 2019, por ejemplo, menciona que Bolivia es uno de los países dentro de la región más xenofóbicos. Y se acuerdan, por ejemplo, cuando Felipe Quispe hacía la mención de que en Bolivia tiene que gobernar alguien que se parezca a los bolivianos, más o menos como Fernández en Argentina cuando dijo: Evo Morales es el único que se asemeja a la población boliviana. Eso, por ejemplo, no se cuestiona, pero sí se cuestiona, por ejemplo, lo de Calvo, ¿no? Se cuestiona que él es racista, fascista, y infinidad de cosas se le atribuye al señor. Totalmente. Si cuestionamos a Calvo, cuestionemos a Felipe Quispe también. Hay que cuestionar a todo aquel que empiece a poner semillas de totalitarismos e intolerancias. A todos. No a solamente a uno que es representante de mi grupo o a otro que no es representante de mi grupo. Entonces ya a él lo voy a criticar durísimamente. Y claro, cuando en mi grupo aparecen estos aspectos totalitarios, intolerantes y demás, guardo silencio. No, eso no hay que hacer. Eso está mal. Eso lo que hace únicamente es reforzar lo que el gobierno quiere. Y lamentablemente acá, recalco como conclusión, tanto los de izquierda, los de derecha, los de arriba, los de abajo, los morenos y los blancos, deberíamos estar cuestionando las imposturas y los totalitarismos de cualquier tipo de gobierno. Sin embargo, lo que pasa es que solo y únicamente se critica a uno. Y eso es porque hay una miopía ideológica. Me disculpo para terminar, en el caso de Diego, que le ha atribuido ciertas cosas, no fue el caso, pero creo que también Diego ha asumido otras que no correspondían a ese. Sin más, vuelvo a reiterar mi felicitación, Paf, y gracias a todos por escuchar. Seiner, finalmente estamos con Tiquita. Muchas gracias. Sí, es importante poder mencionar esto súper cortito, a la vez de agradecerte por invitarnos a este debate, agradecer a los chicos que nos acompañan hoy. Siempre es un gusto poder intercambiar percepciones y puntos de vista diferentes. En este sentido, me siento muy orgullosa, conmovida de conocer personas con las que podamos tener esta diferencia de opinión y entablar un debate cordial, respetuoso. Sin embargo, el conocer que afuera, en la realidad social, política, esto
esto se manifiesta en golpes, en dictaduras sindicales, en comunarios despojados de sus tierras por denunciar hechos autoritarios que vienen de dirigentes afín al partido de gobierno, está denunciado en prensa escrita, es entender que lo que decimos poco o nada puede hacer cuando nuestros discursos no van acompañados de acciones o fomentan el callar frente a todas estas irregularidades. Entonces creo que es importante tomar en cuenta también ello y me despido, tengo una cama a cada uno de ustedes, Nicolás, Diego, Alejandro e Inar, ha sido un gusto poder compartir esta noche. Gracias en especial a todos ustedes por su participación. De verdad es un placer para mí tender estos puentes de diálogo, escuchar las distintas posturas. Próximamente, en un par de semanas, voy a estar presentando el informe final de todos estos grupos de encuentro, que serán 4 en total por lo pronto. Agradezco a la audiencia también por escucharnos más de una hora y a todos nuestros panelistas nuevamente los espero en una siguiente ocasión. Estuvo muy bien, estuve contento de tenerlos y pues muchas gracias. Hasta la siguiente, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.